Danilo podía entender que hubiese gente cuya mirada no pudiese ser sostenida mucho tiempo sin sentir un escozor recorrer todo el cuerpo, o turbarse por algo inexplicable, y ya la mirada propia buscase refugio en el suelo o en otra parte. Pero de ahí a que la mirada pudiese acabar con la vida de una persona, eso sería otra cosa. Esta situación pudiera darse en historias inventadas, tramas macabras llevadas al cine o al teatro, mas no en la vida real. Sentados a la mesa de un bar no daba crédito a la historia que le acababa de contar su amigo Lucas. Él insistía en que había conocido a un hombre que había estado enamorado de una mujer, a la cual llamaba Isabel, que, de a poco, lo había atraído solo con su mirada hasta acabar con su vida. Danilo sonrió, pidiendo a Lucas finalizar la conversación porque ya debía irse. Mientras caminaba calle abajo pensó en Isabel, si bien no la conocía, la podía imaginar a su antojo como una mujer alta, de largo cabello castaño hasta casi llegar a la cintura. Si hubiese sido cierto, una persona con esas características debería tener profundos ojos verdes o azules que invitarían a seguir mirándolos, aunque no hubiese nada que decirse. Y Lucas había contado que ella había matado solo con su mirada, como si fuese una medusa, un ser espectral. No obstante, en el imaginario íntimo de Danilo permaneció la sombra, el bosquejo de esta mujer que no conocía, y el interrogante de saber si había sido o no cierto aquel suceso. Entró en su departamento siendo recibido por Irene, ya lista para irse a dormir. Irene había dejado algo de cena preparada, porque sabía que Danilo llegaría más tarde. Pero el trago que bebió con Lucas había adormecido su apetito. Aún así, en la soledad de la cocina, el silencio del lugar, el suave mecanismo de un reloj distante lo invitaron a sentarse a la mesa y probar algún bocado. Irene, envuelta en su bata, pareció convidarlo a que no tardara en acostarse ante la ilusión de un placer compartido. Sin embargo, la imagen de la mujer creada en la mente de Danilo se posó sobre el plato o los cubiertos o cualquier lugar donde mirara. La pregunta germinó en su mente, ¿cómo sería, en realidad, aquella Isabel? ¿Estaría en lo correcto al suponerla alta, delgada, de cabello castaño y, preferentemente, de penetrantes ojos celestes? Prefirió seguir sus meditaciones en el living. El televisor encendido, a bajo volumen, lo usó de excusa para continuar con sus pensamientos. Tomó el control remoto, silenciándolo del todo. El mosaico de imágenes en color, que la pantalla mostraba, lo ayudó a concentrarse en ensamblar el esquema de mujer que fuese Isabel. Supuso una nueva vida, al lado de ella, como si él nunca hubiese conocido a Irene, como si esa primera idea, de irse a vivir juntos, compartiendo la vida, nunca se lo hubiesen propuesto. Podría haber conocido a Isabel en algún baile o se la hubiese presentado un amigo, y de ahí, a salir, hubiera habido un simple paso más. Así, Danilo estaría paseando al lado de una mujer que colmara todos sus gustos y deseos, y hasta llegaría a deslumbrar a su amigo Lucas o a cualquier otro. A medida que el mosaico de colores fue armándose, lo primero que llegó a ver concluido fueron sus ojos, celeste como el cielo, o como él los había imaginado. Y, en ese momento, comprendió lo que su amigo le había dicho, mas jamás creyó que esa mirada pudiera provocar algún mal. Le parecía que, de los ojos, emanaba una sensación de paz, una armonía que hacía mucho tiempo no experimentaba. Los fragmentos continuaron creando la imagen hasta aparecer el rostro de una muchacha, bastante hermosa, de labios carnosos, rojos como la manzana más roja, cabello castaño, tal y como él la había imaginado. No quiso parpadear por temor a que desapareciera, y solo debió hacerlo ante la necesidad de sus ojos. En un instante, la imagen desapareció, pero permaneció en Danilo el recuerdo de cómo era Isabel, lo necesario para que ya tuviera una noción concreta acerca de ella.
Deseó telefonear a Lucas y contarle lo que había sucedido, y también decirle que había logrado entender lo que había dicho, mas no así en eso de que la mirada de ella pudiera resultar ser mortal. Tal vez se hubiera referido metafóricamente, no en una realidad concreta. Danilo fue al dormitorio encontrando a Irene dormida. Tomó su celular, debiendo alejarse para tener una conversación privada con su amigo. Los tonos de llamada se sucedieron por un largo minuto sin devolver respuesta. Intentaría de nuevo al día siguiente. Durante el desayuno escondió cierto rasgo de preocupación que pudiera haberse traslucido en su rostro, evitando, así, que Irene lo notara y preguntara algo. Habló de manera jocosa, feliz, como si el nuevo día fuera mucho más que eso. En su trabajo, dejó que la tarea diaria se desarrollara con total normalidad, hasta su hora de almuerzo, la que aprovechó para caminar unas calles a solas. Donde quisiera que sus ojos se posaran, sobre todo, en cualquier mujer, ahí estaba el rostro de Isabel. Llegaba a resultarle curioso el hecho que, si bien no la conociera personalmente, la hubiese visto gracias a su imaginario, hasta llegar a creer que, en realidad, Isabel era tal y como él la había pensado. Recordó que tenía una llamada pendiente para hacer a Lucas. Sacó su celular marcando, de inmediato, su número. Atendió una voz femenina, reconociendo en ella a Laura, su mujer. Entre sollozos, ella explicaba que Lucas había tenido un accidente y que estaba en el hospital, en cuidados intensivos. Danilo, instintivamente, subió a su auto, dirigiéndose a la dirección que le había pasado Laura. Pasillos atestados de gente, a esa hora del mediodía, divisó a Laura hablando con un par de médicos. Cuando se aproximó, entre lágrimas Laura le comentó que Lucas había fallecido. Conocía a Laura desde hacía años, y en ese momento sintió mucha pena por ella. Recordó la última vez que viera a Lucas, en el bar, y que él le contara acerca de Isabel. Por sobre todas las cosas, lo que más le llamó la atención fue el comentario que vertiera acerca de sus ojos, y de cómo ella hubiese tenido algo que ver con la muerte de un hombre. Y no fue sino hasta pasados un par de días del funeral que Laura, en un encuentro que tuvieron, le confesara que Lucas había estado viendo a otra mujer, y que sabía su nombre porque la nombraba en sueños. Danilo escuchó con atención, temiendo conocerla. Al oír el nombre de Isabel, un estremecimiento recorrió sus vértebras, como una fría corriente de aire que llegara hasta su nuca. No pudo convencer de lo contrario a Laura, ella ya no deseaba escuchar más argumentos, Lucas había sido infiel, y eso era suficiente. En el trayecto de vuelta a su casa, Danilo no dejaba de pensar en Isabel. ¿Qué llegaría a ser de él si la conociera personalmente? Alguien había muerto debido a ella, eso era lo que le había contado su amigo, y ahora el propio Lucas, que había tenido amoríos con ella. Demasiada coincidencia. Durante los días que pasaron Danilo se refugió en sus pensamientos. Ya tenía armada, en su imaginación, como sería Isabel, solamente faltaba conocerla. Esa noche, Irene le pidió tener sexo y, sin llegar a sentirlo como necesidad, tuvo que acceder, para no despertar sospechas en su pareja. Y mientras hacía el amor imaginaba a Isabel, la veía en la penumbra de la habitación, riéndose porque no era ella, en verdad, a quien Danilo estaba amando. Supuso que a Lucas le hubiese pasado lo mismo, con la diferencia que su relación con Isabel había sido cierta, había ocurrido. Debido a todo esto, su concentración, en la oficina, fue mermando, siendo notado por su jefe. Caía en pequeños errores, cosas casi sin sentido aparente pero que, al final del día, lograban que sus resultados no fueran los deseados. Especialmente a partir de la incorporación de una nueva empleada. Sofía. Alta, de tez blanca, cuerpo de sirena,
cabellos castaños largos hasta la cintura. Y lo que más atrapó su atención, sus ojos celestes. A través del trato diario, Danilo fue entendiendo y apreciando la preparación intelectual que poseía Sofía. La ubicaron en un escritorio cercano, y casi sin quererlo ni desearlo, comenzó un seguimiento minucioso sobre ella. Sus deseos de conocer más a fondo su personalidad lograron cautivarlo, además de ser ella hermosa. Se presentó la oportunidad de salir a almorzar juntos. Sofía resultó ser muy hábil en resguardar secretos de su vida. A medida que transcurría la conversación por la mente de Danilo pasaban fragmentos de momentos vividos con Irene, o cosas que él tenía que hacer, pero esto sucedía en los instantes intrascendentes de la charla. Sin duda, lo que más le importaba eran los ojos de Sofía. Unos ojos que él podía comparar con los de su imaginada Isabel, hasta entender que eran idénticos. Con apenas un retoque aquí o allá, Sofía podría transformarse en Isabel, completamente. Esta idea permaneció en Danilo todo el resto del día. Al llegar a su casa, lo único que deseó fue comer algo rápido y sentarse a ver televisión. Abrazando a Irene, ambos acomodados en el sofá, la persistencia del rostro de Sofía quedó fija en la pantalla. Con los ojos ampliamente abiertos, simulaba estar muy interesado en el programa que estaban transmitiendo en ese momento. Su cuerpo permanecía ahí, en el sofá, junto a Irene, mas su mente volvía al encuentro durante el almuerzo. Recordó el perfume que emanaba el cabello de Sofía, su manera de gesticular, al subrayar ciertas frases o palabras. El misterio que, aún, la envolvía. ¿Sería casada? Decidió averiguarlo preguntándolo abiertamente. Creyó que ya nada más importaba. Y si ella, al sentirse interrogada, pensara que él estuviera decidido a conquistarla, no habría inconveniente en que lo hiciera, porque Danilo jugaría su carta. Al cerrar sus párpados los ojos de Sofía aparecían como proyectados sobre una pantalla en negro. Desde esa noche, esos ojos no fueron posibles de ser olvidados. Deseó que Irene se fuera a acostar para quedarse un rato a solas. Todavía la voz de Sofía resonaba en sus oídos. ¿Cómo era posible que una mujer que apenas conociera lo hubiese cautivado tanto? No recordaba que hubiera acontecido con Irene. Al día siguiente, en su oficina, descuidó su trabajo durante la mayor parte de la jornada. Ahí, a escasos metros, Sofía consultaba su computadora. Danilo podía ver sus piernas, perfectas, al amparo de su escritorio. Sus manos desnudas, sin anillos, mostraban una piel cuidada. En un instante que creyó único e irrepetible, ella volteó, quedándose mirándolo como si hubiese sabido todo el tiempo que la estuviese observando. Danilo fue, literalmente, estudiado por dentro, por ella. Ella también deseó saber si él fuera casado o qué. Danilo lo entendió así. Se levantó de su escritorio y fue a encararla, preguntándole si saliera a almorzar. El mismo lugar del día anterior los reunió. Y Danilo ya no callaría, sus dudas serían desterradas. Sofía soltera, sin pareja aparente. Mostró un atisbo gestual de inquietud ante la pregunta, sin conocer las pretensiones de Danilo. Y grande fue la sorpresa al enterarse que tenía un segundo nombre, y que era Isabel. Pero que siempre la llamaban Sofía, siendo por eso que firmaba con un solo nombre. Danilo no pudo seguir probando bocado, su imagen de la mujer pensada había terminado de armarse, como una pieza de rompecabezas. Quedó mirándola fijo por un instante, ahí estaban los ojos que él tanto había imaginado, y los que, tal vez, fueran los que su amigo le había contado que habían acabado con la vida de alguien por el conocido. ¿Y si también hubiesen sido los culpables de la muerte de Lucas? Temió preguntarle si ella había conocido a su amigo,
Si ella hubiese sido la mujer que Laura encontrara culpable de haber conquistado a su esposo. La Isabel, hallada en sueños, llamada en sueños. Hubiese sido demasiada coincidencia. Camino de vuelta a su casa, en su auto, no tuvo más pensamiento que acerca de Sofía. O de Isabel, lo mismo dio. Valía tanto pensar en una como en otra, ambas mujeres se fusionaban en su mente, hasta tal punto de pensar solo en ella o en ellas. A la noche, en la quietud del hogar, reflexionaba en silencio. Le había dicho a Irene que necesitaba resolver un par de cosas del trabajo y que se acostaría tarde. La soledad de las horas de la madrugada lo encontró ante una taza vacía de café. Sentado en el sofá, la imagen del televisor mudo le devolvió los ojos de Isabel. Ahora que sabía su otro nombre, no más volvería a llamarla Sofía. Y ahí estaba. Era tal como la había soñado y como la había conocido personalmente. Ya no dudaba que su amigo Lucas la había amado, porque un sentimiento más profundo nació en él, anticipando el deseo de hacerla suya. Llegó hasta serle absolutamente necesario soñarla. Tendido en la cama, en la oscuridad del dormitorio, cerraba con firmeza sus ojos, imaginándola, recreándola para poder asirla y que no se escapara. Durante el sueño la abrazaría, caminarían juntos, la besaría y harían el amor una y mil veces más. En el fondo de una pantalla en negro, los ojos de Isabel quedaron fijos con su mirada de azul cielo, y Danilo, prendado de placer, no deseaba apartarse de ella. Irene notó en su pareja cierto grado de ansiedad al despedirlo a la mañana. Danilo pretendió actuar que nada malo sucedía. Y solo su rostro retornó a su realidad al subir al auto. Pensaba que el tiempo de fingir ya estaba culminando, hablaría con Isabel, resolviéndolo todo. Al llegar a la oficina, ella ya no estaba, había renunciado. La daga de la desesperanza se clavó en su corazón, obligándolo a prestar poco interés a su tarea. Al llegar su hora de almuerzo decidió ir al lugar donde siempre había ido y compartido su charla. Pero no se sintió solo, en la misma mesa estaba ella. Isabel, más hermosa que nunca, y lo estaba esperando. Se sentó, no disimulando su alegría. Ese era el momento. Echaría su última carta. Le propondría vivir juntos, ya nada importaría excepto ellos dos, juntos. Con los ojos de Isabel en su mente, la invitó a que se fueran a otro lugar, un sitio tranquilo, donde pudieran hacer planes. Subieron al auto, tomando rumbo al campo. Buscarían un hotel sencillo donde pasar la noche. Danilo dejaría todo atrás. Yendo por la ruta, alejándose de la ciudad, ella posó su mano en la pierna de él, y él sintió un cosquilleo recorrer su cuerpo. Danilo sonrió, mirando cómo el viento jugaba con su cabello color castaño. Y el azul cielo de sus ojos, que no podría olvidar jamás. El conductor del camión, cuando fue a declarar ante el juez, dijo que el auto se cruzó al lado contrario de la ruta y que no le dio tiempo a frenar o esquivarlo. Uno de los policías dio testimonio que solo había un ocupante en el auto.